Bueno, muy buenos días para todos, queridos hermanos. Reciban un saludo de parte de la comunidad del Redil de Laureles. Nos alegramos al ver la obra de Dios aquí en Belén y le damos gracias a Dios por lo que Él está haciendo acá. Bien, recientemente terminamos una serie que se llamaba Historias de Gracia, ¿no? ¿Sí? Bueno, y parece ser que esa palabra estuvo como muy rondando en nuestra mente, la gracia de Dios. Y hoy vamos a estar estudiando en una carta que Pablo escribió, en donde algunos hermanos estaban teniendo un poquito de inconvenientes con eso de la gracia. Y estaremos estudiando hoy una historia acerca de dos hijos. Y esta historia se encuentra en la carta a los Gálatas. Así es de que te invito para que pueda tomar su Biblia o encenderla, y vamos a estar estudiando hoy la carta a los Gálatas. Pero antes de leer nuestro pasaje, yo quisiera hacerle una pequeña introducción a la carta de los Gálatas. ¿De qué se trata la carta a los Gálatas? Y bueno, esta es una carta que Pablo escribió a un grupo de iglesias que se encontraban en la región de Galacia y que se cree que Pablo fundó durante su primer viaje misionero. Y el motivo principal por el cual Pablo escribió esta carta era porque algunos maestros de Galacia, de la región de Galacia, insistían que los nuevos creyentes tenían que circuncidarse y cumplir con ciertos rituales de la ley del Antiguo Testamento para poder ser salvos. Y principalmente, pues, como lo acabo de decir, ellos insistían, no, tienes que circuncidarte y cumplir con ciertos rituales para recibir el favor del Señor, para recibir la salvación del Señor. Y todo esto pues estaba creando ciertos inconvenientes al interior de la iglesia. Entonces Pablo, a lo largo de la carta, empieza a exponer que solo somos salvos por la gracia de Cristo. Solo somos salvos por la gracia de Cristo. Y que no podemos añadirle nada a la obra de Cristo en la cruz. Ellos podían confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz para salvarlos y para perdonarlos de sus pecados. Y ningún esfuerzo humano podría resultar en recibir el perdón de Dios o la salvación. Y qué difícil a veces es eso para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros pretendemos que con nuestras buenas obras o nuestros esfuerzos humanos como que podemos ganar el favor de Dios? O como que tenemos unos puntos con Dios, ¿no? Tan de moda que está hoy en día los puntos, ¿no? Acumula puntos. Entonces a veces pensamos que así es con Dios, como que acumulamos puntos a ver qué beneficios nos da. Como que queremos ser nuestros propios salvadores. Me llamaba la atención que hace unas semanas atrás me fui a mandar peluquear. Y nos pusimos a conversar ahí con el muchacho que me estaba peluqueando. Y bueno, me preguntó, ¿usted en qué trabaja? Su familia. Y en medio de eso le dije, no, yo trabajo en una iglesia cristiana. Y me dijo, no, claro, y me dijo así, claro, y para ir allá, claro, para estar con Dios, tiene que estar bien peluqueado, ¿cierto? me llamó un poco la atención, pero en cierta medida, esa clase de pensamiento también muchas veces está en nosotros. Creemos que para relacionarnos con Dios tenemos que estar como muy bien peluqueados, como que todo tiene que estar como muy en orden en nuestra vida. Y de esa manera, Pablo pues empieza a decirle a los hermanos que todo intento de vivir el cristianismo por medio del legalismo es abandonar el evangelio de la gracia, y eso resulta en esclavitud, en hacerse un esclavo. Y ese grupo de hermanos, pues después de haber recibido el mensaje del evangelio, que somos salvos solo por gracia, pues se querían hacer esclavos de nuevo, haciendo las cosas que la ley les decía que tenían que hacer. Y Pablo utiliza una serie de argumentos. Por ejemplo, les dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo es porque por fe y no por obras. ¿Sí? Abraham fue justificado o fue contado como justo porque le creyó a la promesa que Dios le había dado. Y también señalándoles que el volver a la ley es estar en esclavitud, es volver a vivir en un estado que no proviene de Dios, pero queriendo hacer hincapié en esos argumentos que él les estaba
diciendo, toca un tema que tiene que ver con Abraham y sus 2 hijos. Así es de que quiero invitarlos a que vayamos al capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Bueno, leamos. Dice así: díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, porque está escrito: tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos de la promesa, y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu, así también sucede ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y bien, el primer punto que quisiera tocar en esta mañana es: ¿de verdad te quieres hacer un esclavo? ¿De verdad te quieres hacer un esclavo? Y en primera instancia vemos que en el versículo 21, usted lo puede observar ahí en su Biblia, Pablo se dirige ¿a quiénes? ¿A quiénes se está dirigiendo Pablo? La iglesia, sí. Y en específico, ¿a quiénes? Los Gálatas. Dice: díganme ustedes, aquellos que quieren estar bajo la ley o los que quieren vivir bajo la ley. Los que quieren vivir bajo la ley. Y podríamos decir que cuando Pablo utiliza este elemento de estar bajo la ley, se refiere a aquellas personas que confían en lo que pueden o no hacer para obtener la salvación de Dios. Como lo diría John Stott, dice: hay muchos así hoy. Pablo no escribe a los judaizantes, es decir, aquellos maestros que insistían en la circuncisión, sino a personas cuya religión es legalista, que se imaginan que el camino de Dios es guardar o cumplir con ciertas reglas. Como la historia del peluquero, ¿no? No, ahí es que cumplir, ¿cierto? No, usted tiene que estar bien peluqueadito. Y casi que como que Pablo les dice: bueno, ustedes quieren vivir bajo la ley. Pues, o sea, es que no se dan cuenta lo que eso significa. O sea, se han puesto a pensar lo que la ley misma dice. Ahora, cabe resaltar que la ley en sí misma no es mala. La ley es buena. Si no fuera por la ley, nosotros no sabríamos que algo es pecado o no. La ley, por ejemplo, en cierta medida nos revela el carácter de Dios, que Dios es santo, que Dios es perfecto, ¿cierto? Pero lo que Pablo les quiere decir es: ¿cómo? O sea, ¿realmente ustedes quieren someterse a estar bajo toda esa serie de reglamentos? Recordemos que no eran solamente los 10 mandamientos,
sino que eran alrededor de casi 613 mandamientos que estaban a lo largo de todo el Pentateuco, a lo largo de todos los 5 primeros libros de la Biblia. Y les dice, ¿ustedes realmente creen que pueden estar cumpliendo toda esa serie de normas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí? No. Es absurdo, ¿verdad? Como que les está diciendo, ¿ustedes realmente quieren estar bajo todo eso y no bajo la gracia? No bajo la gracia de Dios. Quieren someterse a ser esclavos de toda esa serie de normas. Y bueno, nosotros podríamos hoy reflexionar en torno a ello y pensar, bueno, y para nosotros, ¿qué significa la ley hoy? ¿Cierto? Porque de pronto nosotros hoy no nos vamos a circuncidar. O por ejemplo, nosotros hoy no vamos a dejar de comer chicharroncito, ¿no? Imagínate una bandeja paisa sin chicharrón, como que no es lo mismo. O nosotros hoy en día no tendríamos que, por ejemplo, lavarnos las manos y cumplir con cierta serie de rituales como para acercarnos a Dios. Y podríamos pensar que guardar la ley para nuestros días podría ser algo que en algunos casos como que está de manera inconsciente ahí en nuestra mente, ahí en nuestro corazón. Y tal vez es algo como, bueno, pues yo sí creo en Dios y que debo arrepentirme y creer, pero bueno, debemos orar, debemos ir a la iglesia, portarnos bien para merecer ser bendecido por Dios, para poder ser salvo. Como que de manera inconsciente eso está en nosotros, inconsciente, perdón. Ahora, quiero hacer la aclaración, hermanos. No estoy diciendo que como cristiano no debamos procurar la práctica de ciertas disciplinas espirituales, ¿cierto? Pero la cuestión es cuando confiamos más en lo que nosotros hacemos para obtener la salvación de Dios, el perdón de Dios, que en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Que en lo que Cristo ya ha hecho. Y Pablo pues señala que hay 2 tipos de hijos que tuvo Abraham. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Isaac e Ismael, ¿cierto? ¿Y algunos recuerdan de quién es hijo Ismael? De Agar. ¿Y quién era Agar? La esclava. ¿La esclava de quién? De Sara, ¿cierto? ¿Y cuál es el otro hijo? Isaac. ¿Isaac era hijo de quién? De Sara, quien era la esposa. Y permítame de pronto recordarle un poquito la historia. Abraham estaba casado con Sara y Dios le promete que le daría un hijo. Se cree que más o menos para ese tiempo Abraham tenía unos 75 años. Y han pasado ya 10 años y no ha llegado el hijo. 10 años después de haber recibido esa promesa y no llega ese hijo. Y Sarai, la esposa de Abraham, era ya una mujer anciana y aparte de eso estéril. Y considera que puede ofrecerle a su sierva Agar, a su esclava Agar, para que tal vez por medio de ella pues venga el hijo que Dios le había prometido a Abraham. Entonces pues ella le dice, no, pues acuéstate con mi sierva Agar, lo cual era una práctica común para ese momento, y Abraham acepta. Bueno, está bien, tiene relaciones con Agar y de allí nace Ismael. Pero Dios le dice de nuevo a Abraham, cuando tenía 99 años, que le daría un hijo por medio de Sara. Y Abraham pues intenta ahí como entrar en negociaciones con Dios y dice, Señor, pero yo ya 99 años, mira estos huesitos, estas carnitas. Dice, Señor, mira Ismael, bendice a Ismael, ¿por qué no lo bendices a él? Y el Señor de nuevo le dice, no, el hijo de la promesa será por medio de Sara, por medio de Sara. Y le llamarán Isaac, y con él establecería un pacto el Señor. El hijo de la promesa, el hijo que vendría por la promesa de Dios, porque Dios así lo había prometido. El hijo que había de nacer por medio de una mujer estéril. ¿No le parece a usted eso como un poco raro? Imagínese un hijo por medio de una mujer estéril. Y tal como Dios lo prometió, Isaac nació un año después de ese acontecimiento, cuando Dios de nuevo le dice a Abraham que le daría un hijo.
Y el versículo 23, en el versículo 23 nos dice que el hijo de la esclava nació ¿por qué? Por una decisión humana. Por una decisión humana. ¿Cierto? Sara es la que le dice, no, pues mira, ahí está Agar. Y Abraham dice, no, pues bueno, listo, entonces hagámosle a ver si va a ser por medio de la esclava que viene el hijo de la promesa. Por medio de una decisión humana o de la voluntad humana. ¿Sí? Y podríamos decir, algunas versiones también dicen, nació según la carne. Y en este sentido, la carne hace referencia a todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Todos aquellos esfuerzos humanos o intenciones del corazón que no dependen de Dios. Que no dependen de Dios, sino que dependen puramente de la decisión humana. Del esfuerzo humano para creer merecer el favor de Dios. Podríamos pensar un momento en Abraham, en Sara, en quiénes estaban dependiendo ellos, en lo que Dios les dijo o en ellos mismos, en ellos, en sus esfuerzos, en lo que tal vez sus razonamientos les dirían, no, pues hagamos así a ver si va a ser por medio de este hijo, ¿cierto? No estaban dependiendo de Dios, no estaban confiando en la promesa de Dios. Aquellos esfuercitos o ayuditas que nosotros queremos darle a Dios para que sus promesas se hagan verdad en nosotros. Como que queremos a veces ayudarle a Dios para que se cumplan sus promesas. Y Timothy Keller dice que la carne o la naturaleza pecaminosa es la parte de nuestro corazón que quiere tener el control de nuestras vidas. Que quiere tener el control de nuestras vidas, siendo nuestro propio Salvador y Señor, que se opone al Evangelio de la gracia gratuita y que busca ganar nuestra propia justicia. Me pregunto una cosa, ¿a cuántos de ustedes les gusta tener el control? ¿Han ustedes tenido algunas discusiones por ahí en la pareja o a veces con los hijos a ver, venga, dame el control? Nos gusta, ¿cierto? Nos gusta tener el control. Quisiera leer de nuevo esa definición que nos da Timothy Keller. La carne o la naturaleza pecaminosa es la parte de nuestro corazón que quiere tener el control de nuestras vidas, siendo nuestro propio Salvador y Señor, que se opone al Evangelio de la gracia gratuita y que busca ganar nuestra propia justicia. La carne es todo aquello que está contrario al Espíritu. Es ese sentimiento de seguridad que tenemos ante Dios por lo bueno que hemos hecho, ¿no? ¿No le ha pasado a usted ese día de pronto en el que usted como que se portó bien? Como que esa persona que se le apareció en la calle y le dijo, ay, venga, una ayuda, y usted lo ayudó. Y como que termina el día y usted dice, no, o sea, Señor, tú con este hijo te sacaste la lotería. ¿No le pasa a veces? Que como que usted se siente seguro, pero en lo que usted pudo hacer, ¿sí? Es todo aquello en lo cual descansamos, pero en nuestras propias fuerzas y no en lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús por nosotros, para nosotros. Y por otra parte, en el versículo 23 dice que el hijo de la libre nació ¿cómo? En el 23. Pero el hijo de la libre nació ¿qué? En cumplimiento de una promesa, o para que se cumpliera lo que Dios había prometido. Ahora, nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué es una promesa? ¿O qué elementos forman parte de una promesa? ¿A quiénes de ustedes le han hecho promesas? ¿O cuántos han hecho promesas también? ¿Y qué implica una promesa? ¿Cómo? Algo que se ofrece, ¿cierto? El próximo año nos vamos de paseo. Dice el esposo a la esposa. Algo que se ofrece, ¿cierto? Algo que se puede hacer por otro. ¿Y qué tiene que hacer la persona que recibe la promesa? Espere. ¿Y qué? Y crea que eso va a llegar. De pronto usted entra a ver el computador y no hay ninguna búsqueda por ahí de hoteles, ni de Cameron, ni nada de eso, pero
Confíe. Usted. Espere a que esa promesa, a ver si se va a cumplir o no. ¿Cierto? Y en cierta medida el Señor quiere que así también confiemos en sus promesas. Que también creamos en sus promesas. A veces de pronto no podemos ver nada. Como que las evidencias que vemos en nosotros mismos, como que nos hacen creer, Señor, pero ¿cómo puede ser esto que has prometido de mí o que has dicho de mí? Confiar. Creerle a Él, creerle a Él. Ahora, por lo general, una promesa pues está muy relacionada con la confianza, ¿no? ¿Y por qué? Porque simplemente si tú eres el receptor de una promesa, ¿sí? Lo único que puedes hacer es aferrarte a esa promesa y esperar a que se cumpla. Es decir, confiar en la otra persona. Confiar en la otra persona. Pero en el momento en el que usted tiene que hacer cosas o tiene que hacer algo para recibir aquello que se le prometió, pues como que esa promesa deja de tener validez, ¿no? Eso ya como que se convierte como en un trueque o en un intercambio, como en una especie de negocio o algo por el estilo, pero eso ya deja de ser una promesa. Eso ya deja de ser una promesa. En este sentido, para que las promesas se cumplan, deben estar desvinculadas de lo que hacemos o lo que no hacemos. Deben enlazarse, vincularse, ligarse, unirse a la voluntad de Dios, a la acción de Dios, a lo que Dios hace y no a lo que nosotros hacemos. El Hijo de la Libre nació por la promesa de Dios, por la voluntad de Dios, por la intervención milagrosa de Dios en la vida de una mujer estéril. No fue por la ayuda de Abraham y Sara, ¿cierto? Dios intervino de una forma milagrosa en ellos, en Sara. Querido hermano y amigo que nos visita, no tienes por qué añadirle nada a la obra de Cristo. Descansa en que Dios cumple sus promesas en ti. En que Él no es hombre para que mienta, en que Él es un Dios en quien puedes confiar plenamente. No tienes por qué estar intentando ganarte el favor de Dios. No tienes por qué ser el propio salvador de tu vida. ¿Sí? Y valdría la pena preguntarnos en este punto, que te preguntes, ¿en alguna medida le estás añadiendo algo a tu fe? ¿En alguna medida le estás añadiendo algo a tu fe? Es decir, tú confías en Dios, en lo que Cristo hizo por ti, sí, pero en cierta medida te gusta cuando eres tu propio Salvador. Te sientes más seguro del amor de Dios y de obtener el favor de Dios cuando haces buenas cosas. O cuando dejas de hacer algunas que son malas. Y vuelvo y repito, no quiere decir que como cristianos, como hijos de Dios, no procuremos las buenas obras. Que como Pablo mismo les decía, no, pues es que Dios ya las había destinado para que andáramos en ellas. ¿En alguna medida le estás añadiendo algo a tu fe? ¿Sí? Y a continuación, Pablo va a explicar de manera simbólica qué es lo que representan estas dos mujeres, Agar y Sara. Y el segundo punto que quiero observemos es: la ley te hace esclavo porque debes cumplirla. Y no podemos cumplirla. Pero nos llenamos de esperanza hoy porque hay alguien quien sí la cumple, su Señor Jesús. Y Pablo dice que esto que acaba de decir respecto a Agar y Sara se puede entender en un sentido figurado, como una especie de símbolo. Agar representa un pacto que procede del monte Sinaí y la ciudad terrenal de Jerusalén, y esta tiene hijos que nacen para ser esclavos. Ahora, podríamos recordar, ¿qué sucedió en el monte Sinaí? ¿Usted lo recuerda? ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Las tablas de la ley. Y mire lo que está diciendo el texto. En el versículo 24, este relato puede interpretarse en sentido figurado
Estas mujeres representan dos pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser esclavos. Aquellos que hacen de la ley y que ven el cumplir toda esa serie de buenas obras como un medio para justificarse ante Dios. Aquellos que confían más en sus buenos actos. Aquellos que no confían en Cristo o que creen en Cristo, pero en cierta medida descansan más en sus buenas obras, en sus buenos actos. Para ser declarados justos ante Dios, se hacen esclavos. Esclavos. Se hacen esclavos. Es necesario que sepamos que al descansar en nuestras buenas obras, para recibir el favor de Dios, para ser salvos, nos hacemos esclavos. El riesgo es que te miras a ti mismo y confías más en ti mismo que en lo que Cristo hizo en la cruz. Si tienes que añadirle algo a lo que Cristo hizo en la cruz, pues eso que Él ha hecho en cierta forma se invalida, porque estamos diciendo que eso no es suficiente y yo tengo que hacer algo como para complementar eso que Él hizo. Y quisiera preguntarte, ¿no es suficiente la muerte de Cristo por ti? ¿Es suficiente? Es suficiente, es suficiente. Él lo ha cumplido todo. No tenemos nada que añadir. Nada que añadir. Y en contraste a la esclava está ¿quién? La libre, ¿cierto? En contraste con la ciudad terrenal está la ciudad celestial. Hay una ciudadanía de aquellos que han sido hechos hijos de Dios, de aquellos que han decidido confiar en la gracia de Dios como medio para su salvación. Y en esta porción Pablo cita un texto que está en Isaías y que fue dado a los israelitas aproximadamente hace 600 años antes de lo que Pablo está escribiendo. El remanente de Israel, aquellos que estaban exiliados en Babilonia, pensaban que tal vez su vida se había acabado, parecían fracasados, frágiles, débiles, incapaces, pero Dios les dice por medio del profeta Isaías que será precisamente en la vida de los débiles y frágiles donde obra la gracia de Dios, donde obra la gracia de Dios. Ha sido precisamente una mujer anciana y estéril la que Dios ha elegido para traer el hijo de la promesa. No ha sido la que la razón humana hubiera elegido, es decir, ¿quién? La joven y la fértil. No, pues claro, esta tiene más opción, pero ¿qué opción tendría una mujer anciana y aparte de eso estéril? Pero Dios la escoge a ella. Y de esa misma manera, Dios, a través de la familia de Sara, traería un hijo. Como lo diría Timothy Keller, nacería un hijo de una mujer que no podía tener ninguna esperanza de quedar embarazada. No porque fuera estéril, sino porque era virgen. Y por medio de ese hijo, todas las naciones del mundo serían benditas. Así como Dios lo prometió a Abraham y Sara. Así es como obra la gracia de Dios, hermano. Tal vez cuando nuestra razón humana como que no nos cuadra lo que Dios está haciendo, así obra la gracia de Dios. Dios ha cumplido la promesa de enviarnos a su Hijo. Y podemos confiar plenamente en la obra de su Hijo. Tú puedes confiar plenamente en la obra de su Hijo. Jesucristo ha venido para darnos libertad. De nada vale lo que haces o no haces ante Dios para la salvación, para obtener el favor de Dios. Lo que cuenta es la fe en Jesús. Lo que cuenta es la fe en Jesús. Mi hermano, la gracia de Dios que obró en Sara y en María, también obra hoy en ti. También hoy obra para nosotros. Esa misma gracia. Es por su gracia que hoy podemos ser llamados sus hijos. Es por la gracia de Dios que hoy podemos ser llamados sus hijos. Ha sido la intervención de Dios en nuestras vidas.
Y de esa manera llegamos al tercer y último punto. Tú eres hijo por la promesa de Dios, por la promesa de Dios. Somos hijos por la promesa de Dios. Como lo diría Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a cuantos le recibieron, a cuantos creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen ¿de qué? De sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Nacen de Dios. ¿Recuerdas el ejemplo que vimos de las promesas? Cuando nos hacen una promesa, ¿sí? Confía en el Señor. No tienes que añadirle nada a esta promesa. Somos hijos por la promesa de Dios. Hermano, es la obra de Dios la que te hace su hijo, la que nos hace sus hijos. Es la intervención divina del Señor la que nos hace sus hijos. Para nada cuentan nuestras buenas obras a la hora de obtener la salvación, de obtener el favor de Dios, sus cuidados. Solo es por la gracia de Dios. Solo es por la gracia de Dios. Así, hermano, que si en este momento de pronto te percibes como débil, como frágil, como alguien que no tiene mérito alguno ante Dios para recibir los cuidados de Dios, como que te miras a ti mismo y dices, pero Señor, pero yo como que no tengo puntos acumulados contigo, yo soy como tan débil, ¿sí? Déjame decirte que la obra de Dios, Él obra, a través de y en aquellos que son débiles. No importa quién fuiste o quién eres, el Señor se glorifica en tu debilidad, en tus flaquezas. La gracia de Dios es para ti. Pero también, hermanos, si en esta mañana te percibes como alguien que tiende a confiar más en ti mismo, más en lo que tú haces, como que te sientes más seguro de la bondad de Dios, de su amor, en lo que tú haces, que en lo que Jesús ya hizo por ti, te invito a que nos arrepintamos y lo miremos solo a Él. Y no corramos el riesgo, no corras el riesgo de hacerte un esclavo y de esa manera mirarte a ti mismo y querer ser tu propio Salvador. Y así entonces dejar de mirar a Cristo y dejar de mirar su belleza y admirar lo que Él ha hecho por ti y descansar en que eres hijo por la promesa de Dios, que somos aceptos y que Él te acepta en su Hijo y que solo por la gracia de Dios es que puedes ser llamado su Hijo, Hijo de Dios. Todos necesitamos el Evangelio de la gracia, desde los más religiosos hasta los más irreligiosos. Quiero invitarles a que oremos, hermanos.